Este video está dirigido para quinto básico y tiene que ver con la idea o el concepto de las medidas. Voy a tener medidas para distintas cosas, para medir distancia, para medir cantidad de masa, por ejemplo, kilogramos, gramos. Voy a tener medidas para medir volumen, por ejemplo, cantidad de litros de agua, metros cúbicos también. Pero en este caso, en lo que nos vamos a enfocar es en la comprensión de la distancia. Así que vamos con esto. En las unidades de medida tenemos una medida que se llama metro. Y desde ahí, desde esa medida, nosotros empezamos a medir otras cosas. ¿Qué otras cosas o cómo vamos a medir? Dependiendo del tamaño de estas cosas. Veamos primero cuánto es un metro. Un metro va a ser desde acá, donde tengo marcado aquí, hasta el término de la línea, hasta acá. O sea, un metro es más o menos toda esta distancia. Si yo tengo aquí algo, a largo, tengo más o menos ahí un metro. Esa es la distancia de un metro. Cuando nos hablen de la palabra kilómetro, hay que entender que la palabra kilómetro está constituida por dos palabras, por la palabra kilo y la palabra metro. La palabra metro ya sabemos que es una distancia y aproximadamente cuánto es. Pero la palabra kilo significa 1000. Es decir, un kilómetro son 1000 metros. O sea, tengo esta distancia de este porte, aquí un poquito más para atrás, sumado 1000 veces. O sea, una distancia bastante grande. Si lo pudiésemos comparar con algo cotidiano, podría ser una manzana, ¿sí? A lo largo de una cuadra, pero serían 10 cuadras. ¿Ya? Una distancia, como les digo, bastante grande. Eso es un kilómetro, una distancia grande. Un metro, lo repito, más o menos como esta distancia, pero cuando hablemos de centímetros, vamos a hablar que estamos hablando de una distancia más pequeña. De hecho, la palabra centímetro viene de 100, 100 y metro, centímetro. Pero ahora es el metro, pero cortado en 100 partes iguales. Eso significa que cada parte nos va a quedar más o menos de este porte, como el largo de una uña. ¿Ya? Aproximadamente eso es un centímetro. Entonces, un metro repartido en 100 partes, una de esas partes se llama centímetro. Siguiente, la palabra milímetro también viene del metro. Ahora dice milímetro. Es decir, tengo esta misma distancia, un metro, pero ya no cortada en 100, sino que ahora cortada en 1000 partes. Es decir, que ahora todavía es más pequeña. Lo tengo ahí marcado como un puntito, pero basta con que ustedes tomen su regla. En general las reglas están divididas por centímetros, pero las rayitas chiquititas que están acá, separando en los centímetros, eso se llaman milímetros. Es decir, voy a tener un metro cortado en 1000 partes. Y una de esas pequeñitas partes, o esa separación que hay, esa separación pequeñita, ese es el milímetro. Siguiente. Podrían preguntar en una evaluación, en una prueba, en una guía, ¿cuándo voy a ocupar tal medida? Supongamos que queremos medir algo grande, no sé, una montaña enorme. Ahí tendríamos que ocupar la medida kilómetro. Ya, por ejemplo, el Monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, me parece que son 8300, 8600, no recuerdo bien, 8300 metros. Pero yo perfectamente podría medir en kilómetros. Es decir, podría decir que tiene un poquito más de 8 kilómetros. Una distancia, pero enorme. Después, si quisiéramos medir la sala de clases, ¿qué medida me conviene? El kilómetro me queda muy grande para la sala de clases. El metro me queda perfecto para medir. En general, las casas, las puertas, incluso la altura de las personas se mide en metros.
ya porque hablamos de una distancia que es relativamente mediana, que depende cómo compare yo, ¿ya? No podemos decir si algo es grande o algo es chico, depende con quién lo compare. Entonces, cuando queramos medir la sala de clases o la casa, vamos a usar los metros. Supongamos que nos preguntan, bueno, pero ¿y en qué medida podríamos medir el estuche? El estuche ya sabemos que es algo mucho más pequeño y perfectamente lo podríamos medir en centímetros, ¿ya? Porque es una medida más pequeña que se va a usar para cosas pequeñas. Es decir, la medida es grande para cosas grandes, kilómetros para montañas, incluso para comunas, para países. Cuando queramos medir salas, casas, vamos a usar metros, porque no es tan grande. Si queremos medir, no sé, un cuaderno, un estuche, un lápiz también, podemos medirlo en centímetros. Y por último, para medir, por ejemplo, una hormiga común, ocuparíamos la medida más pequeñita que estamos viendo hasta ahora, que sería el milímetro. Entonces, para cosas grandes, medidas grandes. Para cosas pequeñas, medidas pequeñas. No son las únicas medidas que hay más medidas, pero en general nos van a preguntar siempre por esas 4.